Y buenos días, buenos días. Si estás viendo esto más tarde, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo. ¿Cómo se encuentran, chicas? Muy Muy bien. bien. Ya empezamos la tercera semana. Ay, Ya sí. estamos en la recta final, ya lo más fuerte, ya más de la mitad del programa lo hemos concluido. Trabajar con el niño interno fue maravilloso. Esta semana viene fuerte, fuerte también, porque vamos a ir soltando esa resistencia y trabajando muy profundo también en otras áreas. Según el día 15, que es el día que estamos, el día 15, el tema del día 15 es perdónate a ti mismo y a quienes te han herido. ¿Qué me cuentan de ese tema, chicas? Ay, Coralie, mira, hay veces que pasamos años y años cargando con una mochila, con un morral, con un saco lleno de papas. Y esas papas podridas, ¿no? Por decirlo así. Y es el montón de odio, de rencor y de personas que tenemos ahí atrás por cosas que nos han hecho. A veces, muchas veces por tontería. Pero no somos capaces de perdonar y hasta a veces de perdonarnos a nosotros mismas porque no pasé un examen bien, no me fue bien en el trabajo, cosas que yo digo tonterías porque hay cosas más importantes como el vivir cada día. Entonces, me parece maravilloso que podamos trabajar esto de perdonarte, que sea flexible. Claro, la gente dirá, no es fácil, tú no sabes lo que me hizo, hay gente que ha pasado por cosas horribles de las cuales yo no quisiera pasar y uno se solidariza, pero haz un esfuerzo y de verdad que te vas a sentir más liviana quitándote ese peso de encima, de soltar. Está bien. Eso no quiere decir de que con perdonar hayas aceptado lo que te hizo. No, simplemente me libero de esta carga con que no puedo seguir y continúo con mi vida. Es un esfuerzo grandísimo que se hace, pero es liberador, la verdad que sí. El rencor, la amargura, el resentimiento, todos esos sentimientos feitos, hay que irlos sacando poco a poco de, como dice Ruth, de nuestra mochilita que vamos cargando, porque son como dicen, cucharaditas de veneno que nos estamos alimentando diario y eso te va carcomiendo por dentro. Entonces hay que liberarnos de todo eso para vivir más tranquilos, libres y felices. La verdad que sí. Y es que somos una proyección. Y de repente tú sientes que te quedaste atrapado con una emoción no resuelta porque no se resolvió el problema o el conflicto que generó ese sentimiento en tu vida y lo estamos proyectando toda la carencia nuestra, todo lo que llevamos cargando dentro lo proyectamos en realidad en la otra persona, porque cuando nos amamos profundamente, no importa lo que otra persona haga, tú tienes la capacidad de entender que lo que otra persona hace de él, lo mío es mío, yo no voy a dejar que esto me afecte, yo dejo a la persona ser y suelta. O sea, tú sientes que en realidad tú tienes que perdonar a la otra persona. Y tal vez que la otra persona tiene que hacer un cambio en su comportamiento y dejar de ser quien es para satisfacer tus necesidades. Y así no funciona. Por eso es que dice, perdónate a ti, ese es el título, primero a ti y luego a quien has herido. Ya hablamos de que tú no puedes dar algo que tú no tienes. Entonces, pero ¿por qué yo me tengo que perdonar a mí si fue él el que nos casamos y se ponía borracho y me daba las pelas de la vida? Pues tú te tienes que perdonar a ti porque tú no eres la víctima. Tú permitiste esa situación, tú la compartiste, tú la aceptaste y tenía un propósito y era que crecieras en amor propio. Pero ¿por qué me tengo que perdonar a mí si fue él el que me hizo? Esa es el ego. El ego siempre te pone en la posición cómoda. En Puerto Rico decimos, la culpa es bien fea y nadie la quiere, ¿verdad? O sea, Y tú proyectas. perdonar es para uno, es alimentar el corazón de uno, no para la persona, porque la persona muchas veces la puedes perdonar y ella ni se entera. O a veces ni se entera cuando de que tienes algún sentimiento malo o que estás resentido con esa persona. A veces ellos ni se enteran, pero tú eres el que te estás carcomiendo por dentro. Entonces lo puedes perdonar y sin decirle, necesariamente sin decirle. No, Entonces,
Es que somos bien tontos, a veces nos ofendemos, nos quedamos resentidos por tontería Por y la nada. otra persona ni cuenta. La otra persona hizo un comentario X comentario. Ay, mi hijo y su novio. Y tú ves que la otra persona, por una programación religiosa, quedó muy ofendida por esa situación, ¿no? ¿No? La vida es tan bonita y nosotros nos desgastamos tanto en cosas que son tan infantiles, porque tenemos que sanar todo lo que nosotros llevamos adentro que nos lleva a emitir juicios. Y tal vez no fue una tontería, tal vez fue una situación delicada en la que te viste envuelta, pero es bien importante que tú comprendas que si tú te viste envuelta, tú participaste del evento, de manera activa o pasiva. En el caso donde fuiste maltratada, tú participaste de ese evento. Corali, pero ¿y qué tal cuando, oye, yo era una niña y me molestaron? Entonces ahí tú tienes que activar ese inmenso poder interno de aprender a separar lo que es tuyo y lo que es de otro. Tú no puedes cambiar a una persona es. Tampoco tienes que aceptar sus acciones como válidas, porque tú tienes que aprender bajo ese amor propio a establecer límites que son saludables. Pero ¿hasta dónde es saludable el tú no soltar esa vivencia y las emociones que arrastraste, liberando a esa persona y tú caminando en otra dirección cuando cada vez que tú piensas en el evento, el cuerpo que se altera es el tuyo, la otra persona siguió su vida normal, pero tú te quedaste atrapado con esas emociones que no supiste procesar? A mí me sirvió mucho cuando yo empecé, yo estaba muy mal de la espalda, apenas caminaba y yo decidí trabajar con mi papá. Algo me decía que mi papá, ¿no? En aquel entonces, y según yo tenía que perdonar a mi papá, ¿verdad? Y desde esa perspectiva infantil empecé ese camino a trabajar con eso y según yo fui trabajando buscando el perdón hacia mi papá, fui empezándome a dar cuenta de aspectos de mi ser que yo estaba cargando que no me permitían soltar. Entonces me di cuenta de que yo siempre estuve con falta de reconocimiento y que no era culpa de él. Él me iba a dar lo que él sabía, a lo que él no entendía. Como él entendía procesar el amor, pero yo estaba siendo egoísta y yo quería que él me diera amor incondicional, pero yo no tenía la capacidad de darle amor incondicional a él, que era aceptarlo, la incondicionalidad, es aceptar y permitir ser a otra persona tal cual es. Y ahí fue el dolor mío de ver todos esos aspectos infantiles de mí que estaban en egoísmo, que estaban en una pataleta, que estaban en una necesidad mía, que yo estaba proyectando en mi papá. Mi papá nunca, o sea, mi papá simplemente fue, y ahí tú sueltas, tú dices, cuando yo empecé a comprender que lo que una persona hace es lo que lleva dentro, no puede dar otra cosa, yo entendí que eso es de él, pero yo no lo tengo que hacer mío. Eso es él. Yo permito con qué yo me quedo. Y yo empecé a nutrir mi ser con cosas positivas. Que si no te afecta que tu papá te diga esto o lo otro, llegó el momento que cuando tú trabajas mucho en ti, cuando tú escuchas una locura, yo digo una locura cuando decía, tú no sirves para nada. Y antes yo me dolía, yo me sentía mal. Y de repente yo miraba y yo decía, pobrecito, porque yo entendía que eso era una proyección de él, que yo estaba haciendo un reflejo de algo que él llevaba dentro, cargando, sabrá Dios, de su niñez. Y era lo que me proyectaba a mí porque era lo que guardaba. Entonces ya ahí esa vivencia, en lugar de quedarme con el coraje o sentirme mal, ya yo sentía compasión, que es comprensión de esa energía y le permitía ser quien era, pero ya yo no me quedaba marcada o cargada con una emoción que no sirve. Entonces, cada situación que tú vivas con una persona, tú tienes que perdonarte a ti. Pero Corali, ¿por qué? ¿Por qué, Corali? Si fue él o ella la que me hizo, porque tú participaste. No hay manera que nadie impacte tu ser si tú no te abres a ese proceso.
No importa si la persona actuó muy mal, muy mal, tú estás impactada porque estás proyectando una carencia y una necesidad de que la persona se comporte en base a lo que tú deseas. Entendiendo que hay veces que nosotros tenemos vivencias muy difíciles, principalmente cuando somos muy niños, que estamos a expensas de los adultos, ¿verdad? Tienen que recordar, en casos donde tú hayas sido molestada de niño, etcétera, y todavía guardes eso, tienes que recordar que este vestido que tú usas, este cuerpo es este cuerpo, pero tu vida viene con un recorrido anterior y que nosotros tenemos muchos procesos kármicos que atravesar y tú sueltas. La única finalidad de nosotros es vivir en paz, vivir en amor y no permitirnos vivir felices. No dejar que nuestra energía se deteriore. Y si te sientes ese sentimiento, utilízalo a tu favor. Eso es empoderamiento. No te estoy diciendo no sientas rencor, no sientas, pues claro que nos llega, pero a mí ahora cuando me pasan esas cosas, antes yo me quedaba con ese mood y guardaba esa emoción y me quedaba con ese coraje. Y ahora yo lo tengo que usar para qué es lo que yo necesito sanar. Sentí que me metieron una puñalada en la espalda, entonces, ¿qué parte de mí es la que yo necesito sanar? ¿Qué parte de mí? Una falta de reconocimiento, un exceso de dar, hay que hacer un equilibrio en el dar y el recibir, y entonces me voy moviendo en esa dirección. Todo lo que tú atraviesas, que a ti te impacta y que tú se sientes mal, no es con el propósito de lacerarte, es con el propósito de que tú hagas una evaluación de todo aquello que tú crees que tú eres para que transformes esos pensamientos y empieces a moverte en una dirección saludable. Entonces vamos a comenzar perdonándonos a nosotros para poder perdonar y soltar a los demás. Saben que cuando nosotros nos quedamos con pendientes con alguien, como nosotros lo que somos energía pura, se quedan unos hilitos de conexión donde si tú piensas que esa persona te debe algo, no te, que ti, y a veces no, hasta que no me pida perdón, es que tú no necesitas que la otra persona te pida perdón para tú soltar, pues si eso a quien está lastimando es a ti. Entonces tú, por querer a las malas, queriendo sacarle un ojo al otro, te sacan los dos, pues eso es innecesario, deja cada cual con su proceso. Tu trabajo es tú crecer en amor, en conciencia y dejar a los demás ser quienes deseen ser y ya. Y ya. Y no es fácil. Eso es un proceso, pero tenemos que empezarlo. Si no lo empiezas, ¿cuándo? Si no lo empiezas, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿A quién le toca dar el ejercicio de hoy? A mi Wendy. Yo. El ejercicio de hoy es, vamos a hacer un trabajo fuerte el día de hoy, pero muy liberador. Vamos a agarrar nuestro espejo, vamos a sentarnos frente al espejo, tranquilos, en una posición cómoda, y vamos a cerrar los ojos y traer a nuestra mente aquellas personas que nosotros sintamos o pensamos que nos hicieron daño, algún daño emocional. Entonces los vamos a traer a la mente y vamos a hablar con esas personas de una por una. Le vamos a decir cosas como: me hiciste mucho daño, pensé que nunca lo superaría, pero aquí estoy, dispuesto a soltar el pasado, dispuesto a no seguir anclado en el pasado. Entonces le vamos a decir tranquilamente que estamos dispuestos a estar libres de esos malos sentimientos y a perdonar. Si aún no sientes que estás listo para perdonar, solamente di que estás dispuesto. Estar dispuesto es estar con un pie para el perdón. Entonces el perdón es muy liberador. Le vas a decir: te perdono y te dejo libre. Soy libre. Vamos a estar bien. Entonces vamos a seguir de uno por uno cada persona. A veces vamos a necesitar repetir este ejercicio las veces que sean. Tal vez en un día perdonamos a 2 o 3 personas, a veces en un día perdonamos solamente a una persona y nos cuesta trabajo, pero está bien. El chiste es seguir intentándolo. El perdón es como pelar una cebolla, vamos capa por capa hasta que terminemos y estamos libres, estamos felices, es alimentar nuestro corazón.
Uh-huh, uh-huh. Vamos por aquí con algunos de los comentarios. Y dice por aquí, hola, buenas desde Galicia, hay que perdonar y perdonarte todos los días. Sí, y cerrar este capítulo para el día siguiente empezar una nueva experiencia, y eso es definitivo. Lo que sucede es que cuando nos perdonamos nos quedamos atados al pasado, y el pasado no lo podemos cambiar. Nosotros no vivimos del pasado. El problema es que al no soltar, esa energía está contenida en nosotros, y desde nuestro presente, con toda esa carga, estamos creando un futuro. Entonces, como no sueltas, sigues proyectando situaciones y relaciones completamente desequilibradas, porque la vida lo que te lleva es a que tú enfrentes todas tus necesidades que son del ego para que tú puedas fluir. Entonces, si esas cargas no las liberas, no vas a poder proyectar nuevas experiencias en más equilibrio, definitivamente sí, y vivir nuestro presente. Vamos a trabajar con todo lo que vamos cargando, vamos a soltar. Si no hacemos espacio en nuestra energía para cosas nuevas, no nos podemos quejar pensando que entonces todo lo que vivimos es lo mismo. Pues sí, pues si tú te quedas sin hacer un cambio interno, no puedes esperar resultados distintos. No puedes esperar que tú haces lo mismo todos los días, te quedas con lo mismo todos los días, no haces un proceso de integración y de conciencia y tengas resultados distintos, ¿verdad? Aquí nos dicen también, buenos días, hola Mildred, ¿cómo te encuentras? Juana Murillo, hola. Buenas tardes, chicas, desde España, Costa Granadina, un abrazote. ¿Qué importancia eso que dices? De verdad que es importante darnos cuenta de las que ocasiones participamos en eso. Todo depende de la prisma con que lo veamos. Aprendizaje es tan liberador, definitivo. Si hay algo que tú sí sabes dentro de tu ser que te viste involucrado, participaste de manera activa o pasiva, participaste. Ahí estuviste, era porque era necesario para un proceso tuyo, pero era un proceso de aprendizaje, no era un proceso de dolor. Es como si nuestra alma dice, vamos a ver si ella ya tiene integrada esta cualidad. Si no tienes la capacidad de verlo como un aprendizaje, es que no tienes integrada esa cualidad, entonces hay que cultivarla, ¿verdad? Nosotros somos la tierra fértil donde cada pensamiento es sembrado. Así yo me veo. Nosotros somos la tierra y cada pensamiento es una semillita. Entonces, cada vez que pensamos que alguien nos hirió, estamos sembrando una semilla de dolor, que lo que va a dar es muchos frutos de muchas otras vivencias inadecuadas. Hay que ir sacando esa mala hierba con amor. No es que la mala, al revés, decir gracias porque por ti me doy cuenta de que esta ya no te necesito en mi tierra, en mi cuerpo, en mi espacio sagrado, donde todo nace. Ya no te necesito allí. Gracias y vas soltando, ¿verdad? Entonces, aquí Sonia nos dice, siempre me culpaba porque mi madre se casó en segundas nupcias con un hombre que la maltrataba física y mentalmente y las personas no querían que yo me relacionara con ellos. Me perdoné porque no eres culpable. Pues no, tu mamá escogió una persona, puede haber sido parte de un proceso kármico, ¿verdad? Algo tu mamá necesitaba sanar ahí, si tu mamá lo permitió y lo escogió, tú no fuiste responsable. De hecho, a veces justamente eso, a veces vemos una situación donde una persona que nosotros amamos mucho atraviesa un proceso muy difícil y nosotros nos alejamos. Y eso es emitir un juicio también. Si te alejaste, perdónate por eso. Si no te alejaste, pues estuviste haciendo exactamente lo adecuado. Tú le permitiste a tu mamá expresar sus vivencias y sus necesidades en ese proceso de desarrollo del alma, donde va haciendo una sanación profunda de su ser o reponiendo en deudas kármicas, no sabemos. Tú le permites ser y tú simplemente te abres con amor, entendiendo que tú no, el que tú compartas con ellos, tú no te hace partícipe. Más bien cuando tú te cierras, tal vez era algo en lo que tú tenías que también que vivenciar y te iba a llevar de aprendizaje para aprender otras tantas cosas. A veces nos quedamos muy enojados por otras situaciones. Esas situaciones son de esas personas, no nuestras.
Nuestro trabajo es seguir dando amor y depositar amor y el proceso en el que la persona esté hay que respetárselo y lo más que podemos hacer es depositar amor, darle semillas de amor, tal vez dar un consejo, pero cada decisión, ese es el libre albedrío y a nosotros nos encanta que respeten nuestras decisiones, así nos estemos tirando por un barranco. Porque lo que para ti es una locura, para mí es una necesidad. Liberador. El perdón es liberador, muy liberador y además te alimenta el corazón y el autoestima y creces. Sí, o sea, para ti yo me estoy tirando por un barranco y tal vez es que tú estás lleno de miedo y tal vez yo no, o tal vez sí me estoy tirando por un barranco y para ti es una locura y para mí es una oportunidad. Es algo que yo necesitaba porque me comprometí con eso y que yo necesitaba para crecer en conciencia en otras áreas. Aquí nos dicen, no sé cómo soltar, no sé qué solté, cómo sé que solté situaciones complicadas, me dicen por favor. Gracias. Esto es un proceso. Es que a veces nosotros pensamos que es magia, ¿no? Que, ok, voy a liberar de calma a tal, lo perdono, lo pongo en rayo violeta. No, así no es. Tenemos que trabajar, todo lo que hacemos es con conciencia. Pero para tú poder liberar, tú tienes que liberarte a ti de pensamientos que te están limitando y te están llevando a que tú sientas que tú eres la víctima de la película. Y ahí no sale. Si tú te sientes víctima, no sale. ¿Por qué te ocurrió esa situación? ¿Por qué yo viví esta situación? Tengo una falta de reconocimiento, tengo falta de amor propio, me siento no merecedora, porque para que yo haya participado en esa situación hay algo que yo tengo que sanar. Y tú te enfocas en sanar tu ser. Una vez tú sanas esas ideas que tú tienes de ti, sueltas a la otra persona porque dices al revés, gracias. Si no es por ti, no enfrento esta experiencia que tenía un aprendizaje para que yo me moviera en otra dirección, que creciera en amor propio, que creciera en conciencia, que me perdonara, que me viera distinta. Soltar, para tú soltar, tú tienes que hacer un cambio personal profundo contigo, no con la otra persona. Es contigo, por eso te dice perdónate a ti para que luego puedas perdonar a los demás. Tú te perdonas y tú trabajas contigo y luego lo demás en automático, a la vez que tú entiendes cuál fue el aprendizaje, sueltas porque ya la persona no es un verdugo. En ese momento la persona se convirtió en un maestro de vida. Haces el cambio en automático a la vez que tú trabajas en ti. Jenny nos dice, el perdón es la cura para el alma y el corazón. No es fácil, pero hay que hacer que suceda. Gracias, bellas, por serme canalizadoras para aprender a perdonar. Saludos desde Colombia. Un abrazote hasta Colombia. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos en esta hermosa aventura que hemos todos abrazados juntos, ¿verdad? Entonces, ya está. Déjame ver si hay más comentarios. Espérate, que no he desplazado hasta el final. Sí, hay otro. Yo soy excluida por mi familia y fue gracias al ser que más te quiere, tu mamá. Y eso me ha hecho mucho daño, como perdonar esa injusticia. En mi canal, si buscas hay un playlist que se llama Mensajes y Motivaciones. Te voy a recomendar que busques uno que dice Carta para sanar con mamá. Está muy bonita. Es hermosa, pero cuando la hagas, hazlo sola, porque vas a llorar y a llorar y a soltar. Y tienes que internalizar cada palabra. Esa experiencia tú la requerías. Tú escogiste a tu mamá desde el plano espiritual. Tal vez tenían problemas kármicos y venían en conflicto desde antes, ¿sí? Y hay personas que no tienen el grado de conciencia y simplemente se quedan como ahí todavía dentro de su ser, que era lo que le pasaba a mi papá. Mi papá y yo llevamos vidas y vidas y vidas en un conflicto eterno. Pero uno de los dos tenía que crecer y soltar. Si yo me quedo con ese conflicto, lo seguimos llevando a los demás. Entonces, en esta vida ya yo solté, pero hemos estado participando una y otra vez, él y yo. Yo vi vidas donde él me mató, yo vi vidas donde yo lo agredí, pero feo, feo, y también lo herí. Bueno, yo he visto de todo entre nosotros en vidas pasadas. Mi papá tenía dentro de su ser, cuando yo era muy niña, él me decía, desde que si yo hacía algo inadecuado, una de las maneras, él me pegaba, pero adicional, me decía, desde que naciste que te vi en la incubadora,
Desde que te vi, yo sabía que tú eras mi enemiga. Y como tal me trataba en muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo, una niña, yo no entendía. Imagínate el dolor que yo fui cargando y cómo eso, la confianza en mí, cómo yo me veía, el yo no sentirme merecedora, porque él decía que yo era la peor hija, ¿no? En su ser. Luego, a mí tuve la oportunidad de ver una vivencia donde el que es mi hijo segundo, en una vida pasada, yo le quité la vida. Era mi hijo y yo lo maltraté muy feo y se me fue la mano. Lloré lo que no tienes idea. Me tuve que perdonar. Pero con esa situación yo comprendí el por qué yo había escogido a mi padre que me maltrataba. Yo necesitaba vivir esa parte de la moneda. Y ahí yo lo vi como un maestro y yo le dije, gracias, gracias, y me liberé. O sea, yo me fui liberando de todo aquello que yo veía que papi me hacía esto, me hacía lo otro, ¿no? Y lo vi con mi maestro, yo lo amo, a mi papá yo lo amo muchísimo. Todo aquello que yo sentía, yo lo sané. Entonces, esa situación de tu mamá, ella es la grande y tú eres la pequeña. Pero a veces nosotros venimos a romper cadenas de dolor que llevamos arrastrando de vidas y vidas. Y aunque tú no lo recuerdes, muy probablemente las vidas de ustedes han estado marcadas por mucho dolor, por eso la escogiste como mamá, para ir haciendo equilibrio en amor. Si lo que ella haga o las acciones que ella haga hace que tú te separes más de ella, en realidad no estás sanando nada y vas a volver a repetir la experiencia. Entonces, la parte tuya es aceptar a tu mamá sin condiciones. Y es trabajar en aquella parte de ti que está falta de aceptación. Ahí hay una falta de aceptación. Tú no tienes que esperar que los demás te acepten. Tú te tienes que aceptar a ti. Y cuando tú te aceptas, tú comprendes que los demás son un mundo aparte. Y sueltas, dices, está bien. Pero yo no me voy a llenar de rencor, ni de odio, ni de molestia. Porque yo me amo mucho y yo valoro mi tierra, yo siembro semillas de amor. Yo no voy a sembrar este dolor, esta falta de aceptación. No, y no voy a construir más muros con mi mamá. Y tal vez ella no me quiera hablar, pero es ella. Yo desde acá le envío bendiciones, siempre la pienso, le envío amor y la dejo ser. La amo y la acepto tal como soy. Y eso es un proceso. Cuando murió, antes de eso, ya falleció, me dijo que no quería que estuviera allí, nadie me dijo cuando murió, supe por otras personas, no estuve presente por miedo y rechazo. Y fíjate que te voy a decir, yo como canalizadora, esto se da mucho, me encuentro mucho con eso cada vez que ayudo a personas que están en ese otro lado, que quedan atrapados. Cuando dejas el cuerpo y caes en conciencia, si no te quedas atrapado un ratito, pero tan pronto sales de todo eso, ya tú tienes la capacidad de conectarte con el ser espiritual que tú eres desde tu divinidad y el amor. Y yo estoy bien segura que muy probablemente mamá desde donde está te está pidiendo disculpas, porque es la reacción de ellos cuando de repente tienen una relación bien discordante y comprenden lo que pasó antes y sienten todo el amor que hay y que son en el plano espiritual, es esto. Como que, ay, Dios mío, esta experiencia era para hacer... Y volví a dejar que mi mente interviniera y lo que hice fue más lío. Perdón, perdón, perdón. Y sienten el dolor en su corazón, lo sienten. Lo sienten. Entonces tú, ahora que ella se encuentra allá, es más fácil comunicarte con ella. Tú puedes pensar que es más difícil, es mucho más fácil porque ella ya no tiene todas esas ideas preconcebidas que cargaba cuando tenía una mente que era la que procesaba todo, ¿sí? Ahora es mucho más fácil, ya ella no tiene ese velo material. Ahora tú vas a hacer, haz esa meditación, tómate el minuto y vas a llorar y vas a soltar y te vas a permitir ser y vas a dejar fluir. Y si la tienes que escuchar 80 veces, la escuchas 80 veces. Y tú vas a notar el cambio. Mi mamá y yo no tenemos conflicto. Y yo escucho la carta para sanar con mamá y yo siento que el corazón se me expande y se me hace un nudo en mi ser. Aquí, porque es una carta que te expande el corazón, es una carta para sanar todos los aspectos de ti, de tu mente.
hazla, yo te la recomiendo. Estamos también en 3 lunas, en el grupo 3 lunas, trabajando con desarrollo mediúmnico justamente para ayudarnos a desarrollar esos talentos y que nosotros podamos hacer conexión adecuada con ese otro plano de conciencia. Si te interesa, pues busca el grupo 3 lunas y solicita acceso. Y ese es el último de los comentarios. Mira que muchos comentarios que son vivencias y experiencias distintas y con todo lo que nosotros arrastramos. El que me diga a mí que tiene una familia completamente funcional y amorosa, yo le voy a decir, no, tú estás en el plano espiritual. Eso aquí no existe. Dentro de nuestra familia guardamos las relaciones más conflictivas, porque como la ley universal es la ley del amor, todo aquel con el que mayor conflicto tenemos, buscamos estar más cerca para ir creando esos lazos de amor. Entonces tú ves que tal vez tú, en mi caso, mi mamá, yo digo que es mi ángel de vida. Porque la relación con papá y todo lo que yo viví desde niña fue muy llena de conflictos. Si no hubiera tenido a mi mamá, hubiera sido una locura mi vida. Y hay personas que tienen mamá y papá en una locura, que hay mucho conflicto. Entonces, es muy complicado, pero ese es nuestro trabajo, porque eso es lo que le vamos a heredar a nuestro linaje, a nuestros hijos y la descendencia. O sea, tú decides hacer esos ajustes en ti para tú heredarle un suelo fértil y próspero, no lleno de hierba mala, ¿verdad? No lleno de todo eso que decimos, y abuela es bien mala, me trata mal, ¿no? Y entonces empiezan los nietos a tener una percepción de abuela errónea porque tal vez la relación, yo recuerdo a mi papá, el conflicto era conmigo, pero Dios mío, qué apegado era mi papá con mi hijo más pequeño. Cielo le bajaba. Y cómo se llevaban y cómo se compenetraban. Si yo hubiera traspasado ese dolor a mi hijo, tal vez él hubiera puesto una resistencia y un bloqueo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros le dejamos de legado consciente a nuestros hijos. Ir limpiando nuestro terreno para que ellos hereden una tierra fértil y bien trabajada. Así lo veo yo, ¿ok? Sí, eso ocurre mucho entre exparejas. ¡Ah! Sí, entonces hacer ese trabajito también, no solamente con los padres, familiares, amigos, sino también con las exparejas y no pasarle ese mismo sentimiento y emociones a los niños porque ellos no tienen la culpa de esto. Entonces, una cosa muy importante es con respecto a este ejercicio, cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio de querernos y de amarnos, también llega un momento en que no pasamos, o sea, no avanzamos. ¿Por qué? Porque tenemos esta carga aquí atrás que no nos perdonamos y tampoco perdonamos a nadie. Entonces, un trabajo ayuda al otro que estás haciendo para que esa flor que tienes adentro, en tu interior, se pueda manifestar. O sea, como que un trabajo complementa al otro. ¿Qué locura hacemos nosotros cuando nos divorciamos? Que se nos olvida que quien escogió a esa persona fuiste tú. Que tus hijos no vinieron de ti nada más. Que tú tienes tus hijos gracias a esa otra persona. Y que no importa las diferencias que hayan tenido que los llevó a una ruptura, muchas razones. Y probablemente la intolerancia era una de ellas. Y si tú no aprendes a respetar el vínculo sagrado que tu hijo tiene con su padre o tu hijo tiene con su madre y entras en una guerra que como es una guerra tuya con esa otra persona, tú la transfieres a tu hijo, tú lo que le estás sembrando a tu hijo son semillas de dolor y cargas que no le pertenecen. Eso no está bien. Hay que analizarnos. Tu hijo es producto de los dos. Y no es correcto que tú utilices tu hijo o tus hijos como un botín de guerra. No, yo lo que hago es protegerlo porque el papá... No. Tú tienes un conflicto con papá, no son ellos.
No, hasta que no me sigue y se buscó otra. Estás herida, suelta. Sí, porque es que tenemos la locura dentro. Nos enteramos que el ex ya tiene pareja y lo primero que hacemos es buscar la foto a ver si son más bonitas y compararnos. O sea, esa locura en la que la mente vive, en lugar de agradecerle a esa persona el tiempo que estuvo contigo, sea cual haya sido el resultado, es que Coralie lo tuve que dejar porque me maltrataba y llegaba, ok, perfecto, aprendiste a amarte, te diste el valor y soltaste una relación que no te servía, pero bendice el camino de él, porque si no, tú no hubieras aprendido a amarte. Ahora él va a estar con personas que como tiene esa carga él, necesiten también amarse. Pero tú creciste en conciencia y si tú creciste en conciencia, no te quedes atada a toda la locura. Eso no está bien. Tenemos que ir creciendo tenemos que aceptar la responsabilidad de nosotros y estar consciente de no depositar. Tus hijos son tu reflejo. Y para los hijos lo que tú dices es muy importante. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que nosotros estamos llevando a la conciencia de nuestros hijos. Seamos responsables. Tengamos la capacidad de toda la basura que hemos creado para tratar de nosotros empezar ese proceso de crecimiento, no llenarlo a los demás. Esa no es su experiencia. Esa fue tu experiencia. Tú la elegiste, tú la aceptaste, tú la abrazaste. Tú decidiste vivirla de manera activa o pasiva. Entonces ahí se quedan los hijos como botín de guerra, molestos con papá, entonces están molestos con papá porque le hizo esto y esto y esto a mamá. No fue a ti que te hizo eso. Esa era la experiencia de mamá. No te estás dando la oportunidad que sean tus experiencias. Mira a tus padres no perfectos. Tus padres vienen con muchas cargas. Acéptalos como son. No te llenes de cosas que no te sirven. A ti, hijo. Y le estoy hablando ahora al que tal vez vino de un hogar completamente disfuncional donde papá y mamá siempre estuvieron peleando y en una guerra y te quedaste atrapado en el medio y le hablas a mamá pero no a papá o viceversa. Esa es tu tarea. No te quedes con coraje con mamá o con papá porque te hicieron ver una cara de la moneda. No. Tú abrazaste eso también. ¿Ok? Entonces, hay que ir moviéndonos. Ese tema que trajiste, Ruth, bien importante. Muy importante porque cada día más, antes el divorcio eso como que no se daba, ¿no? Y cada día más hemos ido transformando y entendiendo que si hay que cerrar el ciclo, se cierran y se acabó. Hemos ido soltando esas programaciones que nos ataban y nos encadenaban. Entonces, cada día más hay más madres solteras, más matrimonios fragmentados. Hay que bendecir a esa persona. Tú la escogiste, tuvo un propósito. Ya no está, bendice su camino. Eso todo es el amor que nace de ti, es lo que tú estás cultivando. Porque si tú no tienes la capacidad de hacer otro, te va a llegar otro igual o más o menos igual. Porque tienes esa carga por dentro y lo que tú eres es lo que vas a recibir. Tenemos que ir sanando, ¿ok? Bueno, ahora sí, hoy nos extendimos bastante, casi 40 minutos. Ya mañana venimos con el día 16, ya yo tengo la grabación de la meditación que la subimos a las 3. Hoy sube, ¿quién sube hoy? Ruth, ¿verdad? Uh-huh. Ruth a dar la segunda parte del programa y bueno, nos vemos mañana, Dios mediante, que ya mismo yo voy para curso. Ay, sí, cierto. Ok, bueno, nos vemos. Gracias, que estén muy bien. Gracias, nos vemos mañana.